Recuerden hacer la pausa activa en ese momento, cambiar de posición, y porque ahorita necesito que tengan toda la atención en cómo es que vamos a desarrollar precisamente esos ensayos de laboratorio. Pues como no los pueden, digamos, ejecutar vivencialmente, toca empezar a entenderlos muy bien, de todos modos, cómo se toman esos datos. Bien, entonces en esa cazuelita, nosotros colocamos un material de suelo, una mezcla de suelo, con cierto contenido de humedad, más o menos unos 250 gramos. ¿Para qué? Para poder, digamos, con algún instrumento, alguna cuchara o alguna espátula, hacer que se adhiera precisamente a esa cazuela, más o menos, desde lo que viene siendo la parte frontal de la misma cazuelita hacia el fondo. Noten que estas cazuelas están con esta inclinación, ¿sí? Con esta inclinación. Esto que tiene aquí es precisamente un instrumento, es decir, un objeto que más o menos tiene la medida de 1 centímetro. Lo que se busca garantizar es que cuando se le esté dando vueltas a la manivela, a esto, ¿sí?, logre estar separado de esto, cosa tal de que sí se genere un golpe. Este instrumento, esa medida de 1 centímetro, se retira. Entonces, cuando se va a empezar a hacer digamos, el conteo de los golpes, pues esta va a tener siempre esta caída de energía acá. Entonces, con eso nosotros vamos a poder generar de que la masa de suelo, que va a estar separada por un instrumento, allá decía que formaba una especie de ranura o muesca. Para eso, y en general el término de ranura, utilizamos precisamente un instrumento que se denomina ranurador. Hay diferentes clases, pero dependiendo de, pues, con lo que venga el equipo, se puede trabajar con cualquiera de ellos. Este que ven por acá, que parece como si fuese una barra, específicamente es el que maneja, por ejemplo, Invías, cuando van a realizar estudios de suelos para precisamente ese tipo de construcciones. ¿Sí? Lo tienen como estandarizado. Nosotros en el laboratorio en la universidad, nuestro laboratorio de suelos, tenemos específicamente este, el típico ranurador. Bien, él viene con una especie de, digamos, de filo, ¿sí? Tiene una pequeña pendiente ahí en el borde, precisamente para cortar el suelo. Ya les explico bien qué es eso. Entonces tenemos una vista en corte de esa misma cazuela de casa grande con un material de suelo.
El material de suelo fue tamizado por el tamiz 40. Tiene que pasar el tamiz 40. O para esto, aunque tenga que ver más con estudios de suelos finos, nosotros tenemos que entender que el fino granular también tiene que ver, por ejemplo, con la arena. Entonces, la arena sí tiene el límite líquido, se le puede encontrar, es complicadito, pero se le puede hallar. Entonces, vamos a garantizar es que pase el tamiz número 40. Todo suelo para poder utilizar lo que es el ensayo de límite líquido con la cazuela de Casagrande debe pasar el tamiz 40. Tiene que tener cierto contenido de humedad. Normalmente se utiliza un aspersor con agua y empieza a simplemente a rociar a ese material. Ojo, se supone que el material originalmente debe estar seco, porque recuerden que todo, para poder realizar cualquier tamizado, obligatoriamente el material debe estar seco, no puede estar húmedo. Entonces, es necesario agregarle contenido de humedad y se empieza a simplemente a llenar más o menos de esa forma, más o menos desde la punta hasta lo que vendría siendo la proyección horizontal de esa cazuela. Y luego, con este instrumento, con el ranurador, pues simplemente se separa en dos mitades esa muestra de suelo. Entonces, digamos, ese tipo de inclinación que tiene, esas punticas que tiene, lo que hace precisamente es separar en dos mitades esa muestra de suelo. ¿Y para qué hacemos eso? Para que después de empezar a darle con la manivela movimiento a esto, contar cuántas veces es necesario para que esto se una al menos lo que decía ya, media pulgada. Media pulgada. Recuerden, y por si de pronto no tienen aún ese orden de magnitudes, eso es más o menos centímetro, centímetro y medio. Yo en el ranurador con el que contamos allá en el laboratorio de suelos, la parte posterior, es decir, de donde usted agarra precisamente ese ranurador, los de allá no tienen este tipo de, digamos, de muesca, tienen más o menos la medida de lo que es media pulgada. Entonces es fácil verificar con esa parte posterior si es eso lo que se ha unido. Necesitamos es que trabaje sobre eso. Obviamente esto fue desde muchos ensayos, esto es algo empírico, pero ha funcionado perfectamente a lo largo del tiempo. Muy bien, entonces una muestra de suelo que pasó el tamiz 40, que se humedece, que se llena más o menos la proyección desde la parte frontal hasta el fondo de la cazuela. Se utiliza el ranurador, se separa en dos mitades. Hagan de cuenta que estamos cortando esa cazuela. Así se verían las dos mitades separadas después de utilizar el ranurador. ¿Y por qué hacemos esto? Porque en este momento esa mezcla de suelo tiene contenido de humedad. A medida que esto va, digamos, teniendo golpes, que se le está dando movimiento con la manivela, esto pues va a tener, digamos, la condición de que va a empezar a fluir, es decir, se va a empezar a ir. Y esto lo que está haciendo es como si fuese la representación en el laboratorio a escala muy pequeña de lo que estábamos mirando respecto de los taludes. Es decir, de esto. Entonces, en este momento le estamos adicionando un movimiento, un golpe, una energía para ver en qué momento esto empieza a fluir. Exactamente eso mismo es lo que estamos intentando determinar en el laboratorio. ¿Y cuándo fluye? Pues cuando se empieza a comportar realmente como más o menos antes de comportarse como un fluido viscoso. Es decir, esto no puede estar tampoco tan aguado. Tiene que tener cierta consistencia, ¿sí? Es decir,
que aún se estabilice. Entonces, a medida que le vamos dando golpes, esto se va a ir cerrando. ¿Hasta qué momento nosotros vamos a determinar si está bien? Cuando esa muestra y donde se hizo la ranura fue por acá, cuando esa muestra se logró unir en más o menos media pulgada. Esto sí es de allá precisamente del laboratorio de mecánica de suelos de nuestra universidad. Y noten por qué están utilizando el ranurador. Y esta es la parte precisamente de la base. Entonces, como más o menos esa es la medida de media pulgada, que es centímetro y algunos milímetros, lo que se hace luego es específicamente, se va a tomar es una pequeña muestra de ese suelo. Más o menos lo que tiene que ver con esa medida. Entonces se recorta por un lado como si fuese un límite, se recorta por el otro lado, es decir, la longitud que alcanzó de media pulgada, y después con el mismo ranurador se saca ese material, se saca esa parte. Y eso es lo que nosotros vamos a pesar. Lo pesamos antes, tiene cierta contenido de humedad, lo pesamos después de meterlo al horno y generamos la formulita de contenidos de humedad. Con esos contenidos de humedad, ahorita vamos a ver qué más hay que hacer para poder determinar el límite líquido. Pero en general, ahí se puede más o menos entender cómo es el proceso. Entonces, se utiliza un material de suelo con cierto contenido de humedad. En la cazuela de Casa Grande se debe ubicar ese suelo. Se utiliza un ranurador y se separa esa muestra de suelo en dos mitades. Y después, a determinado número de golpes, esperamos hasta que se cierre media pulgada. Y de esa media pulgada, de ahí nosotros obtenemos el material para generar los pesos del suelo y obtener ciertos contenidos de humedad. Entonces, el contenido de humedad para el cual se juntan las dos mitades por flujo del suelo después de dar 25 golpes es llamado límite líquido. ¿Cómo así? Entonces, ¿hay que darle 25 golpes a eso? No. Nosotros tenemos unos rangos, porque resulta y acontece que no es tan fácil que eso se presente, que exactamente a los 25 golpes se haya juntado media pulgada. Entonces, para ese caso necesitamos un poco de rangos y con esos datos obtenemos un gráfico del cual determinar ahí sí lo que es el límite líquido. Ya lo vamos a ver bien. Con una humedad mayor que esta, es decir, mayor que el límite líquido, la pasta fluye en forma más fácil, es decir, con menor número de golpes. La curva que da el número de golpes correspondiente a cada contenido de agua o de humedad se llama curva de flujo. Esta curva de flujo, ya lo vamos a ver, es un gráfico adicional de lo que aprendimos en granulometría que ustedes tendrán que desarrollar para poder obtener lo que es el límite líquido. Y de ahí precisamente se obtiene ese dato. El ensayo se hace sobre la fracción de partículas que pasan la malla número 40, es decir, el tamiz 40. Muy bien, con todo eso, la definición real del límite líquido. Contenido de humedad que corresponde al límite arbitrario entre los estados líquido y plástico de un suelo. Se designa con WL cuando viene del inglés o LL. Cualquiera de los dos para nosotros siempre va a significar límite líquido. Y ojo, recordemos, como es contenido de humedad, va a ser con este tipo de W cursiva, o el omega.
Es el contenido de humedad al cual una pasta de suelo separada en dos mitades por la muesca hecha con una herramienta de dimensiones específicas, es decir, el ranurador, fluye para que las dos partes separadas por el corte se unan en una longitud de media pulgada, bajo la acción del impacto de 25 golpes en un aparato diseñado especialmente para la determinación de dicha magnitud. Ya sabemos que esa es la cazuela de Casa Grande. Entonces, retomando todo eso, ¿qué es el límite líquido? Es ese contenido de humedad que se da a los 25 golpes para garantizar de que una muestra de suelos separada en dos mitades por un ranurador en la cazuela de Casa Grande se une en media pulgada. Eso es precisamente lo que se busca en eso. Ahora bien, lo que les decía, si nosotros le damos de una vez 25 golpes, ¿se nos va a juntar media pulgada exactamente? No, no, eso no pasa. Si en algún momento, y eso casi siempre cuando lo van a realizar presencial ese laboratorio, les digo que si a alguien le llega a dar exactamente a los 25 golpes la media pulgada, en ese momento vaya y juegue el baloto o qué sé yo, porque eso simplemente no ocurre. Por eso nos toca utilizar rangos para poder determinar la curva de flujo y ahí sí obtener lo que es el límite líquido. Entonces, ¿qué es eso de la curva de flujo? Entonces es un gráfico, simplemente, sencillo. Ojo, las ventajas de graficar los resultados de este modo, la curva puede ser dibujada con pocos puntos. Se pueden detectar fácilmente los errores en una línea recta en escala semilogarítmica que en una línea curva de escala aritmética. Y el índice de flujo puede ser definido por la pendiente de la recta. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro gráfico, la curva de flujo, en algunos textos de pronto ustedes van a encontrar de que esto, tanto la parte de la ordenada como la parte de la abscisa, están en escala aritmética, es decir, tienen la misma proporción. Pero de pronto ustedes no pueden determinar muy bien una correlación entre esos puntos que van a determinar. Entonces, como estas normalmente son, digamos, datos pequeños, lo más recomendable es utilizar por el lado de la ordenada similar a lo de la granulometría, por el lado de la ordenada, una escala aritmética que va a tener que ver con el porcentaje o contenido de humedad del suelo, ¿sí? Es decir, esto significa 50% de humedad, 40% de humedad, 30% de humedad, lo que sea. Y por el lado de la abscisa, vamos a utilizar otra escala, la escala semilogarítmica, así como en granulometría, solo que en esta vez sí vamos a colocar de que aumenta de izquierda a derecha. Recuerden que para el gráfico de granulometría, nosotros lo hacemos de derecha a izquierda que vaya aumentando. Muy bien. ¿Qué son estos puntos que nosotros vamos a colocar por acá? Esos puntos son contenidos de humedad, es decir, desarrollando ese ensayo para varias veces. ¿Cuáles son esas veces que hay que hacerlo? Los rangos de golpes son los recomendados entre 40 a 30, entre 25 a 30, entre 20 a 25 y entre 20 a 15. ¿Qué quiere decir eso? Estos son rangos de golpes. Como ya sabemos que no nos va a dar exactamente a los 25 golpes que se nos cierre media pulgada, pues lo que vamos a intentar es desarrollar en cada uno de estos rangos para obtener un valor y colocarlo aquí, ¿sí? Serían esos puntos. Corresponde un contenido de humedad a un número de golpes. Es decir, que aquí vamos a tener nuestra coordenada. Permítanme y guardo la sesión de grabación anterior.
estos datos de acá son una coordenada. Entonces, haciendo como quien dice el paralelo con lo que vimos en granulometría, allá la coordenada era abertura en milímetros, coma, lo que vendría siendo porcentaje que pasa. En este caso, la coordenada pues obviamente tiene que corresponder a los datos que vamos a trabajar. Entonces, nuestra coordenada, y siempre va a ser primero la parte de la abscisa, será número de golpes y en la abscisa número de golpes y en la ordenada el contenido de humedad o porcentaje de humedad. Estos datos no es que se haga exactamente, vamos a hacer uno para este, uno para este, uno para este y uno para este. A la final siempre nos van a salir mínimo 4 puntos. Pero entre cada rango, para, digamos, evitar que de pronto en alguno de los datos hubiésemos medido mal, normalmente tomamos 3 o 4 muestras y le hacemos para cada rango. Con eso nosotros podemos sacar un promedio. De ese promedio de contenidos de humedad para cuando se cierre media pulgada, que esté entre 20 y 15 golpes, entre 20 y 25 golpes, entre 25 y 30 golpes y entre 30 y 40 golpes, los golpes de la cazuela. Con eso, nosotros podemos sacar un promedio para cada uno de esos rangos. En ese caso, ese promedio de contenido de humedad es el que corresponde para la coordenada de cada uno de estos. Es decir, este normalmente sería el promedio de pronto para el de 20 a 15, o este de pronto es el de 20 a 25, este de pronto es el promedio para 25 a 30 y así sucesivamente. Y nosotros siempre vamos a determinar, porque para eso es el conteo, precisamente de estarle dando con la manivela a esto, para contar a los cuantos golpes se cerró media pulgada. Entonces no es que nosotros solamente le damos 25 golpes, no. Nosotros empezamos a darle golpes hasta que se nos cierra media pulgada. Los golpes pues deben estar entre estos rangos. Es decir, nosotros siempre vamos a tener el número de golpe y el contenido de humedad. Si es que se hace uno solo, pues uno solo, pero normalmente se determinan 3 o 4 para poder generar lo que es un promedio de contenido de humedad para ese rango. Entonces siempre vamos a tener una coordenada de número de golpe y contenido de humedad. Muy bien, si eso es así, pues nosotros simplemente colocamos los puntos a los que correspondan. ¿Qué pasa con esos puntos? Noten que no es que nos dé exactamente una recta uniendo los puntos. Nosotros lo que buscamos es una correlación, y una correlación es un gráfico, una línea que más o menos promedie todos esos datos. Entonces aquí lo toco un poquito, aquí la atraveso completa
Este casi no lo toca, el otro sí. Entonces, esa línea es lo que se conoce como curva de flujo y prácticamente está representando esa unión de contenidos de humedad para esos rangos con ese número de golpes. Como en ninguno de esos va a dar de que cierre media pulgada a los 25 golpes, lo que hacemos es, por la parte de la abscisa, ubicamos el número 25, lo proyectamos hacia la curva, es decir, hacia ese gráfico que hemos construido, y nos desplazamos al lado izquierdo, es decir, hacia la ordenada. Ahí podremos leer, en esta parte que es la parte aritmética, vamos a poder leer un número. Ese número es un contenido de humedad, ¿sí? Esto es contenido de humedad. Pero para el caso, a los 25 golpes, se me genera de que ese contenido de humedad se convierte en el límite líquido. Entonces, una vez más, nosotros vamos a generar el ensayo de laboratorio para todos estos rangos, estos 4 rangos. Dentro de esos rangos, para, digamos, tener más certeza de que nos quedaron bien, no hacemos solo uno, a no ser de que ya seamos muy expertos, un solo número de golpes, sino que más o menos podemos tener 3 o 4 para cada uno de esos rangos, ¿sí? Es decir, en algún momento, si tenemos para el caso de 20 a 15, podemos tener que se cerró a los 15 golpes, o a los 16 golpes, o a los 18 golpes, y de pronto el otro a los 20 golpes. En esos rangos, con esos contenidos de humedad, yo voy a saber primero a los cuántos golpes se cerró. Es decir, ya tengo un dato de lo que vendría siendo la coordenada. Pero tengo también otros contenidos de humedad, entonces tengo que hacerlo de pesarlos, llevarlos al horno, sacarlos, hacer la fórmula de contenido de humedad y obtendría una de estas coordenadas para cada uno de esos. Pero aquí yo no dibujo muchas veces de un rango, no, dibujo es uno solo. Entonces yo realmente tengo que promediar lo del número de golpes y promediar el contenido de humedad para obtener ahí sí una sola coordenada de uno de estos puntos y es el que coloco allí. Si de pronto dentro de lo que sea la evaluación tienen un solo dato por cada uno de esos rangos, pues será con el único que ustedes van a trabajar. Por tanto, será directamente la coordenada de alguno de esos puntos con los cuales ustedes van a tener que construir la curva de flujo. Muy bien, trasladando ya al final, ya sea que se tenga un solo dato por rango o que hayan desarrollado el promedio por rango, siempre van a obtener una coordenada para un punto, número de golpe y por el lado de la ordenada, contenido de humedad. Por el lado de la abscisa, número de golpe, por el lado de la ordenada, contenido de humedad, para cada uno de esos. ¿Qué hacemos después? Buscamos un grafiquito que más o menos correlacione esos puntos, es decir, que prácticamente los promedie. Después de dibujarla, buscamos en la parte de la abscisa el número 25. ¿Por qué el número 25? Porque la definición del límite líquido habla desde que a los 25 golpes se cierra media pulgada una muestra de suelo separada por un ranurador en la cazuela de casa grande. Entonces proyectamos ese número 25 hasta pegar con la curva de flujo, es decir, con la línea o con el gráfico promedio, la correlación de los puntos que proceden de estos ensayos de laboratorio. Y nos vamos hacia el lado izquierdo. Aquí la escala es aritmética, es decir, todas tienen una misma proporción. Entonces, directamente el numerito que nos dé ahí, pues es un contenido de humedad, pero para el caso, por ser la proyección de los 25 golpes, será el límite líquido en ese momento. Entonces, por ejemplo, en este gráfico, así como está, el límite líquido, pues prácticamente será 42.
Es decir, el contenido de humedad por aquí es 42, por tanto, como viene desde los 25 golpes proyectado hacia allá, será el límite líquido. Y ese ya es un dato fundamental para nuestros trabajos. ¿Se entiende eso? Al igual que lo que tiene que ver con la granulometría, obviamente que ustedes tendrán que practicar, al menos colocar esos punticos en ese gráfico, unirlos y sacar, determinar dónde está el número 25, proyectarlo a la gráfica y después trasladar ese dato a la parte izquierda, es decir, donde se encuentra el contenido de humedad. Donde lleguen, ese va a ser el límite líquido. Pero resulta y acontece que esta no es la única forma de obtener el límite líquido. En Estados Unidos, precisamente para evitar de pronto tanta cuestión de rangos y demás, se llegó a una formulita que es por un método de un solo dato. Entonces, para calcular el límite líquido, cuando la humedad está comprendida entre 20 y 30 golpes, se puede usar esta fórmula, donde el límite líquido será igual al contenido de humedad del suelo, que multiplica a n sobre 25 y todo eso elevado a la 0.125. Ese n es el número de golpe, esta W será el contenido de humedad para ese número de golpe, es decir, hagan de cuenta la coordenada. Pero esta fórmula solo funciona, primero, para un laboratorista que tenga cierta experiencia y prácticamente la forma de humedecer el suelo que ha sido tamizado precisamente por la malla 40 para este ensayo de la cazuela de Casa Grande, siempre le va a pegar entre 20 y 30, es decir, más o menos tiende a estar muy cercano al número de golpe 25. Entonces, en ese caso en particular, si llegan a tener un dato como esos, se obtuvo solo un dato de un laboratorio experto y está comprendido entre el rango de 20 a 30, ¿sí? Pueden utilizar perfectamente esta fórmula. Si tienen 2 o 3 datos como esos, es decir, solamente tienen para el rango entre 20 y 30, tienen 2 o 3 datos, pues resulta y acontece que lo que tendrán que hacer es, al igual que lo que estamos haciendo por acá, será promediar tanto el contenido de humedad como el número de golpes. Así, para poder ingresar en esta fórmula, solo lo harían una vez. Y con ese se determina el límite líquido. Esas en general son las formas fáciles para poder determinar esto. Entonces vamos a hacer el repasito de toda esta información. Dentro de los estados de consistencia, a nosotros nos los separa algunos límites arbitrarios. Límite de contracción, límite plástico, límite líquido. Fundamentalmente para nuestra clasificación de suelos, que es al tema que vamos a llegar, tenemos que determinar el límite líquido y el límite plástico para poder generar la fórmula de índice de plasticidad. Para el límite líquido, utilizamos la cazuela de Casa Grande. El suelo tiene que pasar la malla de tamiz número 40. Se humedece y se generan que se coloque dentro de la cazuela, más o menos la proyección horizontal desde la parte frontal hasta el fondo. Se utiliza un ranurador, se separa esa pasta de suelo en 2 mitades, se generan los golpes más o menos para obtener ciertos rangos y cuando se nos junte media pulgada, esa es la muestra de suelo con la cual vamos a calcular un contenido de humedad. Como la definición del límite líquido es que a los 25 golpes se cierra una muestra de suelo en la cazuela de Casa Grande media pulgada, pues tenemos que utilizar ciertos rangos para poder obtener esa información.
Los rangos acostumbrados son de 20 a 15, de 20 a 25, de 15 a 20, de 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 40. De esos, nosotros vamos a obtener en algún momento alguna coordenada, algún número de golpe correspondiente a un contenido de humedad. Si tenemos varios datos dentro de cada uno de esos rangos, pues lo que hacemos es primero promediarlos y obtener por cada rango una coordenada. Normalmente nosotros siempre vamos a tener estos 4 puntos, ¿sí? 4 puntos. ¿Para qué? Para construir lo que es la curva de flujo. Se hace la línea de correlación de esos puntos, de esas coordenadas. Buscamos el número 25 en la abscisa que corresponde al número de golpes 25. Lo proyectamos a la curva o a la gráfica y lo trasladamos al lado izquierdo. El dato que tenemos ahí, ese dato va a ser el límite líquido. Eso desde el punto de vista gráfico. En la parte de la curva de flujo, por la parte de la ordenada es porcentaje o contenido de humedad, por el lado de la abscisa, número de golpes. Pero, adicionalmente, si solamente se tienen datos entre 20 y 30, se puede utilizar esta fórmula que fue desarrollada por la Armada en Estados Unidos. Entonces, con esta fórmula, con un solo dato nosotros podemos determinar el límite líquido, pero obligatoriamente tiene que estar entre 20 y 30. Adicionalmente, si tiene varios datos dentro de ese rango, pues habrá que promediarlos antes para meter solo un dato de contenido de humedad y solo un dato de número de golpes. Esa es la forma fácil de poder determinar el límite líquido. Ojo, ahí tienen una dirección de YouTube. Si quieren, esa es para que aprendan a generar los gráficos en Excel. Este gráfico, así como el de granulometría, como cuando lo vimos en la explicación, lo podemos desarrollar en Excel. Ojo con el Excel al momento de generar la correlación. Excel usted le puede correlacionar lo que sea, es decir, puede tener un punto muy lejano. Y ojo, un punto muy lejano de una correlación, es decir, de algo que más o menos sí tiene una tendencia, es lo que se denomina un dato sesgado. Esos datos son eliminados, uno no los debe tener en cuenta. En cambio, Excel, si usted no lo programa muy bien, eso es lo que va a hacer. Entonces terminan generando unas curvas muy, muy absurdas, muy locas, y para eso no va a servir. Pero por lo menos tener el Excel, tener los puntos, y más o menos ustedes podrían hacerlo a mano o correlacionando. Pueden hacer este gráfico de curva de flujo, buscan el número 25, lo proyectan a esa curva, a ese gráfico, a esa línea, se trasladan al lado izquierdo y obtienen el límite líquido. Ya va a acabar esta sesión, ya les envío el nuevo link.